A ver si puede, le voy a presentar un videito si puedo. La concepción. La ovulación es una parte del ciclo menstrual en la que el ovario libera un óvulo maduro o huevo. Dentro del ovario hay cientos de miles de folículos. Cada folículo es una bola hueca de células con un óvulo inmaduro en el centro. El típico ciclo menstrual de 28 días comienza el primer día del sangrado menstrual. Durante los primeros 7 días del ciclo, algunos folículos comienzan a crecer al mismo tiempo. Estos folículos que están madurando segregan hormonas, estrógenos, en el flujo sanguíneo para preparar las paredes del útero para el embarazo. Alrededor del día 7, todos los folículos, excepto uno, dejan de crecer y comienzan a degenerarse. Este folículo dominante continúa creciendo y alimenta el óvulo en desarrollo dentro del mismo. Alrededor del día 12, el folículo segrega una gran cantidad de estrógeno en el flujo sanguíneo. Cuando el estrógeno llega al hipotálamo y la glándula pituitaria del cerebro, la parte anterior o delantera de la glándula pituitaria libera un gran volumen de hormona luteinizante en el flujo sanguíneo. Alrededor del día 14, la hormona luteinizante hace que el folículo sufra un crecimiento acelerado y repentino. Justo antes de la ovulación, el óvulo se desprende del interior del folículo. El folículo protuberante libera químicos, haciendo que una de las dos trompas de falopio se mueva más cerca del folículo y lo rodee. El folículo se hincha hasta que se abre de golpe, expulsando al óvulo y al líquido del folículo en la cavidad abdominal. En consecuencia, la fimbria, minúsculas proyecciones al final de la trompa de falopio, pasa rápidamente por el lugar de la ovulación y recoge al óvulo. Los cilios microscópicos sobre la superficie de la fimbria transportan al óvulo hacia la entrada de la trompa de falopio. Dentro de las paredes de la trompa de falopio, las contracciones musculares empujan suavemente al óvulo hacia el útero. Después de la ovulación, el óvulo vive entre 12 y 24 horas. Por lo tanto, para que una mujer quede embarazada, el óvulo debe ser fecundado por un espermatozoide masculino durante ese periodo. Si no es fecundado, el óvulo se disuelve afuera y es eliminado junto con las paredes del útero durante la menstruación. Ya. Entonces hemos hecho una introducción de cómo es que se produce la ovulación, ¿ya? Imagino que ustedes saben a estas alturas de su formación, pero es lo que tenemos que cuidar es que cuidar, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos decidir tener un niño, ¿no? Y que llegue de la mejor manera, ¿no es cierto? Esto no es tan fácil porque es parte de nuestra misma humanidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es nosotros mismos concientizarnos para que después a la población también le podemos pasar esta información, ¿no es cierto? Entonces, el tema que hemos elegido ahora es regulación de la concepción. Justamente es donde ustedes tienen que saber que hay un proceso de maduración del óvulo, ¿no es cierto?, que dura 14 días, ¿no es cierto?, y después es librado para que pueda ser fecundado por el espermatozoide, ¿no es cierto? Siempre protegido este óvulo y se llena de, ustedes han visto, de estrógenos incluso, ¿no es cierto? Y el momento que se tiene que fecundar, libera por las trompas de falopio y el espermatozoide va a ingresar y va a fecundar al óvulo y después va a bajar hacia el útero y se va a implantar ahí, ¿ya? A nivel de rasgos generales. Entonces, para que nosotros podamos tener una clase que nos oriente, ustedes han de recibir muchas clases, las mujercitas especialmente, ¿no es cierto? Pero de todas maneras tenemos nosotros que tratar de
de que a nuestra población tenemos que concientizarla. Es difícil desarmar, es arar en el desierto, como se dice, ¿no? Pero sin embargo tenemos que ser conscientes en algún momento de los peligros en los que estamos expuestos, ¿no? Y de alguna manera eh, saberlos enfrentarnos, cada uno a la edad que tiene sabe lo que va a hacer, ¿no es cierto? Y cuándo, en qué momento va a traer niños, ¿no? Entonces, lo que tenemos que es ver que hay métodos en los que nosotros podemos regular. Muchas veces conocemos que tenemos un carácter muy impulsivo, somos nerviosas, ¿no es cierto? Y muchos términos se pueden dar. Lo cierto es que ustedes están preparadas para ser mujer, para ser mamás, como el varoncito también, para ser papá, ¿no es cierto? Pero sí es que tenemos que saber en qué momento también no podemos ser beatas ni beatos, ¿no es cierto? En un momento. Y si ustedes lo hacen en forma planificada, ¿no es cierto? Sin necesidad de caer en extremos, ¿no es cierto? Entonces ustedes puedan estar conscientes de lo que está pasando, ¿no? Cada uno sabe lo que siente, ¿no es cierto? Pero sí, cuando nosotros orientamos a la población, esto que les digo, ustedes mismos conocen y toda mujer sabe cómo es cada uno, ¿no es cierto? Entonces, para eso, nosotros tenemos que considerar la parte nutricional, que es tan importante que la madre esté siempre en buen estado nutricional, porque ya hemos dicho varias veces, porque es el lugar donde se va a fecundar el óvulo y es el lugar donde va a multiplicarse, ¿no? Y todo esto lo hace gracias a la buena nutrición, ¿no es cierto? Entonces, lo importante para entender esto es que tenemos que conocer de que la regulación de la concepción es que tenemos que tener un niño deseado. Esperamos que sea este niño, que llegue, ¿no? Este niño, ¿no es cierto? Entonces, y en base a la nutrición, vamos a hacer que este niño tenga buen crecimiento y nazca sanito, ¿no es cierto? Y esto en las futuras generaciones incida para una salud reproductiva adecuada, ¿ya? Entonces, el riesgo que tenemos actualmente es este incremento de poblacional que se hace en forma logarítmica, básicamente, ¿no? Ya estamos en el 2050, se dice que vamos a tener alrededor de 10.000 millones de personas ya, ¿no? Estamos en el año 2000, más o menos en el 2000, estamos con 7.000 millones de habitantes, más o menos, ¿no? Entonces, ya de a poco sigue multiplicándose, bueno, a pesar de hacer guerras, todas estas cosas que existen, pero sigue habiendo un incremento de nuestra población. De hecho, no es un justificativo, ¿no? Pero sí para que nosotros, como generaciones, tendríamos que nomás regular, no podemos tener 6 niños como con mucha facilidad tenían antes, ¿no? Eso también es cierto, por más que duela a cada uno de nosotros, ¿no? De ahí viene la importancia de la regulación de la concepción. Entonces, esta regulación nos hace personas más responsables de nuestros actos, que seamos conscientes, ¿no es cierto? Y que además nos alimentemos bien, ¿no es cierto? Que esto va a influir en que no tengamos enfermedades raras como el VIH, ¿no es cierto? Lastimosamente, esto cuando uno empieza a hablar es como predicar más o menos, ¿no? Pero ustedes tienen que darse cuenta de que tienen que de la mejor manera sobrellevar su vida misma, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, yo lo siento decir, pero en la misma facultad hay cadenas de prostitución, ¿no es cierto? En la misma universidad y también en la carrera de nutrición, ¿no? Y de personas que trabajan, ¿no? Entonces, bueno, eso nadie puede juzgar a la gente, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es que sí
seamos conscientes de nuestros actos, ¿no es cierto? Y podamos hacer de la mejor, podamos llevar una salud reproductiva de la mejor manera, ¿no? De manera que tengamos niños deseados, queridos, una familia unida y con psicología estable, ¿no es cierto? Ahorita a veces se hacen parejas y empiezan a pelear, todo el tiempo pelean, ¿no es cierto? Porque no tienen cierta madurez, no saben canalizar sus frustraciones, sus problemas, ¿no es cierto? Entonces, y dicen, yo soy más lindo, me voy a conseguir otro. ¿Qué le crees vos? Tú eres un feo, que no sé qué, ¿no? O al revés también, que es que cree yo, puedo conseguir otra pareja y demás, ¿no? Eso día a día hay esos miramientos, esas tonteras que tienen las parejas, ¿no? Entonces, tratar de orientar psicológicamente, ¿no? Porque eso de besitos, abracitos al principio está bien, pero ya después cuando hay que saber mantener la familia después, ¿no? Y eso ya es otro tipo de relación, ¿no es cierto? Y es una relación más consciente. Entonces, se dan cuenta, jóvenes, donde ustedes tendrían que más o menos encontrarse y tratar de sobrellevar la pareja. No es fácil, es la entidad más difícil, el matrimonio y la pareja, aunque no sean casados, ¿no es cierto? Es lo más complicado. Que siempre cada uno quiere hacer más cosas y las mujeres, especialmente en esta época, quieren también pues tener sus ingresos, ¿no? Ser independientes. Y esto tal vez lo complica más la relación en pareja, pero bueno, a veces ayuda también, no es tan directo todo. Entonces, provocamos lo que queremos al final es una convivencia pacífica, una población sana, bien alimentada y que pueda preservarse la especie humana, ¿no es cierto? Eso escribí un librito donde les digo, bueno, nadie ha adquirido de ustedes, ¿no? Hay uno, creo que he adquirido. Vean eso cómo se ha trabajado en madres, en todo nivel se ha trabajado, ¿no es cierto? Y es posible, ¿no es cierto? Lo que los humanos no queremos, ¿no es cierto? Eso es ya, el sistema de salud está disimulando su buena acción, entonces no podemos exigir más, ¿no? Entonces, aparte de que ser el centro de la vida misma de la mujer, ¿no es cierto? Se le puede escribir bastantes poemas a ustedes, ¿no? Que son donde crece el niño, ¿no es cierto? El lugar donde se multiplican las células, ¿no es cierto? Y la mujer tiene todos sus encantos, ¿no es cierto? Encarna la belleza, busca la armonía, energía de vida, es compañera, con calidez, es humana, tiene bastante fortaleza, además es valiente, ¿no? Incluso más valiente que el hombre muchas veces. Ser mujer significa ser transmisora, sustentadora, protectora, emprendedora, luchadora, poder hacer varias cosas a la vez, ayudar a crecer, transformadora de la vida, alegría de vivir, fuente de vida, ¿no es cierto? O sea que cuando nace un niño es lo más bonito que hay, ¿no? En la misma naturaleza. Y es el niño, es el que alegra la vida. Imagínense sin niños, ¿no es cierto? Todo sería triste, pero cuando el niño nace, entonces hay ya un motivo de vivir, ¿no es cierto? Siempre irradia sus travesuras, todo esto irradia siempre bondad, inocencia, todas estas cosas que ustedes cuando sean mamás, y si alguien es mamá, ha debido ya disfrutar, ¿no? O algún papá también debe ver por ahí, ¿no? Entonces, vean, podemos llevarla a la parte poética, filosófica, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que hay 214 millones de mujeres en edad de tener bebés que desea posponer, ¿no? O ustedes están en ese tramo, ¿no? Diciendo yo, casi la mayoría quiere solamente embarazarse a los 30 años o a los 35, incluso dicen otros, ¿no es cierto? Porque tengo que atender al niño y no voy a tener tiempo, dicen, ¿no? Muchos, ese es el razonamiento, ¿no? Puede tener la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo moderno. Ahí es, ¿no? El problema es, aquí en este caso, hablando de este párrafo, es que hay mucha gente que quiere posponer su embarazo, ¿no es cierto? O a veces quiere detener porque, bueno, ya se ha ido, pues se fue
de un momento difícil, ha pasado todo esto, ¿no es cierto? Entonces, pero necesitan anticonceptivo moderno, ¿no? ¿Qué es más para ustedes para comprender esas situaciones que son humanas, ¿no? Reglas para esto no hay. Sí, orientación puede haber, ¿ya? Entonces, las ventajas es que si nosotros estamos regulando y estamos actualizando adecuadamente, damos el anticonceptivo que debe utilizar, entonces vamos a estar seguros de que en buen porcentaje, no en el 100%, pero en buen porcentaje vamos a prevenir enfermedades como el VIH, ¿no es cierto? Vamos a reducir la necesidad de abortos que son peligrosos, ponen en peligro la vida de la mujer especialmente, ¿no? Vamos a ayudar a decidir el número de hijos e intervalos de embarazo. Previene la salud de las madres y niños al evitar el embarazo no deseado, ¿no es cierto? Porque nace el niño y alguna vez hemos hablado de la importancia de que haya una buena comunicación desde la vida intrauterina con la mamá. Y si ella lo ha rechazado, ese niño va a ser, cuando sea mayor, va a ser, no nos vamos a no relacionar incluso, ¿no? Pero va a tener muchos problemas, ¿ya? Entonces, beneficios de la planificación familiar, ¿cuáles serán? Lograr bienestar y autonomía de las mujeres y apoyo a la salud y el desarrollo de comunidades, ¿no? No es nomás tener niños así, como alguna vez en el campo ustedes mismos les van a decir, déjame señorita, estoy con mi pareja y sé lo que tengo que hacer. Ya dicen, no quieren escuchar, especialmente nuestros cholitas son así, ¿no? Entonces, y ahí tenemos el peligro de que haya muerte materna, disminuye los abortos peligrosos, reduce los embarazos no deseados y la planificación familiar hace que sea la base, ¿no? Para poder tener buena orientación, ¿no? Poder de decisión y mejor educación, disminución del embarazo en adolescentes, ¿no? O sea que esta educación que pueda tener le otorga, ¿no? Cierto nivel para decidir en un momento, ¿ya? Y que si es que está en época o en la adolescencia es difícil, pero si hay buena educación, que hay buen ejemplo en la familia, entonces esto se puede vencer. Hay familias que vencen sin darse cuenta, ¿no? Y dicen, bueno, ya, y después ya tranquilas hacen su vida de pareja, ¿no? Entonces, el aspecto psicológico es muy fuerte, porque es una tormenta de deseos y todo esto, ¿no es cierto? Entonces hay una excitación, una pasión, y después viene la depresión, que a un momento hasta puede llegar a la anorexia, ¿no? Porque son aspectos psicológicos encontrados, ¿no? No sé si eso a nivel del reino animal ocurre, ¿no es cierto? Pero aquí sí es una descarga de emociones tremenda que existe, ¿no es cierto? Entonces, y lo que hay que hacer es respetar desde un principio, hay que orientar a los niños, ya cuando uno es mamá y tiene su pareja, ¿no es cierto? Y saber explicar ya desde el niño por dónde hace pis, para qué sirve, de a poquito ir explicando, ¿no? Para que el niño mismo sea consciente de que es una persona y tiene esas características, ¿no? Entonces, generalmente el deseo tiene que haber, ¿no? Un deseo sexual, un deseo de embarazarse, ¿no es cierto?, para que venga un niño. Esto es importante, ¿no? También considerar como parte que va a ser el inicio, ¿no?, de la futura vida. Entonces, para eso, todos nos conocemos nuestros genitales, pero esto es para que ustedes pues vayan a la comunidad y empiezan a explicar, ¿no? ¿Cómo son los genitales? Y ahí tienen que saber, van a dibujar, ¿no es cierto? Como una pera es, ¿no? La parte esta de todo el útero, ¿no es cierto? Pero tiene sus trompas, ven ustedes, bueno, explicar es un poquito complejo a una cholita, pero de a poco hay que decir que así somos, ¿no es cierto? Están las dos trompas de falopio, ¿no es cierto? Ahí está un ligamento suspensorio que existe y ahí está el ovario, ¿no es cierto? Tener dos ovarios, por eso decimos, no solamente huevitos tiene el hombre, también la mujer tiene huevitos, ¿no es cierto? Son huevos internos, ¿no? Que son los dos ovarios que tenemos. Entonces, si hay una apertura abdominal de la trompa de falopio, ¿no? Que puede haber.
dependiendo en qué momento estamos del ciclo menstrual, ¿no es cierto? Entonces, y aquí van a decir, esta es la cavidad del útero, es ahí donde el niño se va a acomodar, ¿no es cierto? Y va a multiplicar sus células, ¿no? Y las celulitas que están ahí se llaman, el endometrio se llama eso, ¿no? Tiene un cuello del útero, este es un cuello larguito, tiene un orificio interno y tiene un orificio externo, ¿no es cierto? Y ahí está todito, esto es el cuello, ¿no? Entonces, a veces se utiliza este condón femenino y la persona tiene que meterse con el dedito y colocar ahí el condón femenino, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta es la vagina, es el lugar donde entra el pene, ¿no es cierto? Cuando hay relaciones sexuales. Y muchas que son liberales ahora que son exageradas, bueno, el hombre tiene ese pene, pero nosotros también tenemos nuestra vagina, dicen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esos movimientos que son fuera, son exagerados, ¿no es cierto? Y como acalorados y demás cosas, no, que no sirven esos, ¿no? Lo que hay que hacer más bien es sembrar tranquilidad, paz y que la gente sepa que es una persona, es un humano, es una mujer en este caso, ¿no es cierto? Ahí está el monte de Venus, ¿no es cierto? Cuando hacemos el Tanner 5, hacemos un grado de sexualidad, entonces ya vemos que está madura la mujer, ¿no es cierto? Y debajo de esto tenemos esto que es parecido a lo que es el pene en el hombre, ¿no? Es un lugar de excitación donde es el clítoris, ¿no es cierto? Y más abajito hay muchas personas que no saben ni por dónde hacen pis, ¿no es cierto? Debajo de este clítoris hay un orificio por donde sale la orina que viene de la vejiga, ¿no es cierto? Y este es el orificio vaginal. Por aquí es donde penetra el varoncito, ¿no es cierto? Y pueden tener relaciones, ¿no es cierto? Pero esto traten de no utilizar para jugar, pues, ¿no? Mejor si utilizan para que tener un bebé de la mejor manera, ¿no? Entonces, está el perine y está la parte del vestíbulo, un poco más cerrada, y hay una rafe, ¿no? Un rafe anovulvar. Y aquí abajito está el ano, ¿ya? Entonces eso muchas veces no conocen las cholitas en el campo y hay que dibujarles, ¿no? Y si vamos de adelante hacia atrás, ¿no es cierto? Aquí está la sífilis del pubis, el huesito que tocamos, ¿no es cierto? Después, si tocamos nuestra partecita, ahí está el clítoris, ¿no es cierto? Y más abajito está la uretra, ¿no es cierto? Y más abajo está la vagina, ¿no? Entonces esta uretra se comunica con la vejiga y la vagina se va a comunicar con el útero, ¿no? Que hemos dicho es el lugar donde se va a formar, va a estar el niño, ¿no? Después de que el óvulo ha sido fecundado. Y más atrás está el ano, ¿ya? Aquí se ve el intestino. Entonces el recto también a este nivel, ¿no? Y aquí vemos un poquito el ovario también, y su trompa de falopio. Esto que hemos visto aquí, pero estamos en una parte, estamos viendo de un lado, ¿no? Como es la parte genital de la mujer. Y del hombre también es igual, ¿no es cierto? Pero en este caso, el hombre tiene sus testículos, ¿no es cierto? Es donde se producen los espermatozoides. También en el ovario en la mujer, ¿no es cierto? Y después tenemos el conducto deferente que va, ¿no es cierto? Rodea la vejiga, ¿no es cierto? Aquí es la próstata, el lugar donde aumenta un poco de secrecioncitas para que el espermatozoide pueda tomar el impulso y poder salir, ¿no es cierto? Entonces pasa por la uretra y cuando está recto a veces es pequeñito, ¿no? El pene, pero después crece bastante cuando están haciendo las relaciones sexuales, ¿no es cierto? La próstata, como les he dicho, y la vejiga está acá, ¿no? Pero está relacionado con la uretra, que también tiene la uretra, está a nivel del mismo pene, ¿no? La uretra, ¿no? Y ahí está. Y está en este caso es la vesícula seminal, ¿no es cierto? Y que aquí atrás está la próstata, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces da vueltas y por detrás de esto tenemos el ano del varón, ¿ya? Entonces eso también tendrían que explicarle dónde está, cómo es el pene, cómo es el testículo, ¿no es cierto? Y aquí está el epidídimo, ¿no es cierto?, que está bordeando esto.
después el conducto deferente, ¿no es cierto? Después está la próstata y la vesícula seminal que está aquí, ¿no? Aquí es la próstata y la vesícula seminal. Entonces, para todo esto tenemos que conocer muchos métodos, ¿no es cierto? Puede haber una gran variedad de calendario, el uso del reloj, ¿no es cierto? Las tabletitas, el condón femenino, ¿no es cierto? Etcétera, que vamos a describir. Lo primero que es promover la misma naturaleza, ¿no es cierto? Si tenemos personas conscientes, entonces se puede frenar, ¿no? Cuando la mamá ya ha tenido su bebé, por ejemplo, no puede embarazarse, ¿no? Porque no va a ovular. Entonces la misma lactancia materna está más destinada a producir oxitocina y prolactina, ¿no es cierto? Prolactina para que se llene las mamas de lechecita y la oxitocina para cuando el bebito saque pueda salir la leche, ¿no es cierto? Entonces, esto frena. La abstinencia periódica también, uno dice, voy a utilizar la regla de los 9, los 3 primeros 9 días puedo estar con mi pareja, los siguientes 9 días no puedo estar porque estoy ovulando, si no quiere tener el bebé, y los siguientes 9 días puedo volver a estar con mi pareja, ¿no? Incluido si tiene un sangrado, ¿no? Menstrual, pero eso es incómodo, pero bueno, hay personas que son con muy impulso, ¿no? Y eso no podemos, cada uno tiene su forma de reaccionar, ¿no? La temperatura también les sirve, ¿no es cierto? Y el moco cervical se hace más espeso también, ¿no? Como para poder es más fluido, es como la clara de huevo, ¿no? Es por eso más fluido como la clara de huevo es. Esto permite a que el óvulo sea fecundado también, ¿no es cierto? Ustedes van a tener y tienen sus secrecioncitas cada vez que están ovulando, ustedes se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces esto es lo que les decía, la leche materna de alguna manera protege. Ahí en el parto, cuando ha nacido el bebé, bajan los estrógenos, la progesterona, y a nivel de la adenohipófisis se produce la prolactina, ¿no es cierto? Y esta va a llenar la mama llena de lechecita y se va a formar la leche, ¿no? Y por otro lado está a nivel de la succión mismo del bebé, viaja, ¿no es cierto? Hacia el hipotálamo también va, ¿no es cierto? Pero esta vez actuando a nivel de la neurohipófisis, libera la oxitocina y va a la glándula mamaria y se produce la salida de leche, ¿no? La prolactina es la que ayuda en la síntesis, hace que se almacene, pero la que hace que salga la leche es la oxitocina, ¿ya? Y de a poquito el útero va bajando de tamaño también, ¿no es cierto? En este caso después del embarazo, ¿no es cierto? Aumenta hasta 28 veces el tamaño, hemos dicho, y se queda un tamaño chiquitito de 7 centímetros más o menos el útero, ¿no? Aquí está otra vez la leche materna y este contacto, ¿no? Que hemos dicho visual, son estímulos de la madre, ¿no es cierto? Neuronales, que los dos están recibiendo, ¿no es cierto? La madre generalmente está feliz, ¿no es cierto? Entonces manda mensajes al niño, succiona, se envía un mensaje, ¿no? Al cerebro. Y el mensaje estimula la liberación de dos tipos de sustancias químicas. En este caso casi estamos hablando lo mismo que esto. Uno que estimula la producción de leche, que es la prolactina, y otra que hace que salga la leche, que es la oxitocina. Entonces este contacto, esta señalización, es el primer momento feliz, ¿no? De la madre y del niño, y estimula las neuronas, ¿no es cierto?, el tracto digestivo, y la mamá también se siente contenta, ¿no?, dándole la leche. Poco comprendida, no sé por qué, pero ahora yo creo que ustedes ya saben por qué, ¿no? Y desde cuándo hay que empezar a un niño a tratarlo bien, ¿no? Ahora, en el periodo de abstinencia periódica, hay que tratar de los periodos que son, van a sacar un promedio, durante 6 meses más o menos hay que controlar. De ustedes sacan los periodos cortos y los periodos largos que había tenido la señora, ¿no es cierto? Entonces, de los periodos cortos, digamos que es 27, aquí dan 18. Entonces van a decir, usted va a ser fértil, señora, a partir del día 19, del día 9.
y solo podrá va a tener relaciones sexuales hasta el 8 nomás, ¿no es cierto? O sea, casi se cumple la regla de los 9, ¿no? Los primeros 9 puede tener relaciones, los segundos ya no, hemos dicho eso, ¿no? Entonces ustedes quieren acordarse con mucha facilidad, pero si les pregunto en el examen, ustedes tienen que saber esto, que es más científico, ¿no? Que es el periodo más corto, se quita 18, y es fértil hasta el 8º día, ¿no es cierto? Y al 9º día ya no hay problema, ¿no? O más bien, puede tener relaciones hasta el 8º día, ¿no es cierto? O sea, a partir del 8º día, solo puede haber relaciones sexuales hasta el 8º día, contando desde el primer día de la regla, ¿ya? Entonces, es esta primera etapa que eso sí puede tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Hasta el 8º día. Luego, si es 30, digamos, su periodo más prolongado, donde tiene su periodo menstrual, entonces le restan 11 días. 30 menos 11 son 19, y se explicará que ella es fértil hasta el día 19, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nos orienta, que tenemos que controlar, ¿no es cierto? Y ella va a poderse fecundarse, ¿no es cierto? Si sus periodos son prolongados, hasta el día 19 tiene que cuidarse, ¿ya? Si son regulares, no hay ningún problema. Pero si son irregulares, ¿no es cierto? Entonces tendría que, ella va a ser fértil hasta el 19 día. Es decir, que es un periodo más largo, ¿no es cierto? Que hay que esperar. Y solo podrá tener relaciones sexuales el día 20 en este caso, ¿ya? Contando desde el primer día de la regla, ¿ya? Entonces, aquí nos da un poquito más de margen de seguridad, de precisión, ¿no? De manera que, si es que son irregulares, no, pues no voy a cuidarme, ¿no? Hasta el día 19, ¿no es cierto? Y el 20 recién voy a poder tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, con este ritmo, pues se puede uno cuidar. Espero que hayan entendido. Otro método que se llama es el de abstinencia periódica que hemos hablado, ¿no es cierto? Y el integrado es el método del ritmo, ¿no? El sintotérmico, mejor dicho, es integrado, ¿no? Donde se considera el ritmo, el moco cervical y la temperatura basal. Eso ya hemos dicho. ¿Sabes? Se pregunta cuál es el sintotérmico para el control del embarazo. Entonces, que controla el ritmo, el moco cervical y la temperatura basal. Entonces, lo que les decía, la secrecióncita cuando está en ovulación es cristalino, es elástico, resbaloso, abundante, lubricante. Aparece como la semilla, como la clara de huevo, 2 días antes y 4 días después. Esos son los días húmedos, ¿no? Entonces, esto se controla nomás. Pero ya cuando la mamá está embarazada, ya hay síntomas, los vómitos sí se presentan, ¿no es cierto? Porque ya es una alteración neuroendocrina metabólica que sucede y, bueno, no tolera muchas veces la madre, ¿no? Entonces, los síntomas del embarazo son que puede haber un pequeño sangradito cuando se está, el óvulo fecundado está entrando dentro del endometrio, no puede haber eso. Puede haber cólicos o dolor de vasita, a veces molesta un poco, ¿no? Dicen, se me está molestando. Bueno, generalmente son tolerables, pero ya se cortó el periodo menstrual, ya no hay regla, ¿no es cierto? Los senos terminan de ser la última etapa de su crecimiento, que es aquí a donde terminan de crecer los senos en la mujer, ¿no es cierto? Y puede haber dolor, la sensación de tensión en las mamas, ¿no? Y alteraciones en la apariencia de los senos, ¿no es cierto? Y la mamá se siente a veces orgullosa porque, bueno, tiene unos lindos senos, ¿no? Se siente feliz muchas veces. Náuseas y vómitos, ¿no es cierto? Puede tener estreñimiento también porque ya está comprimiendo el útero hacia el intestino, ¿no? Hay hinchazón abdominal, fatiga y sueño excesivo, ganas frecuentes de estar al baño, querer hacer pis, deseos de comer, ¿no es cierto?
alteraciones en el paladar, en el gusto, ¿no es cierto? Y en el olfato, ¿no? Entonces no toleran los malos olores, los botan, se enojan, se ponen de mal humor, etc. Entonces, si al olores fuertes no quieren entrar ni a la cocina y quieren ellos directamente vomitar, ¿no? Eliminación frecuente de gases que puede haber, vértigos, ¿no es cierto? Mareos, variaciones del humor, dolor de cabeza, dolor a nivel de la espalda, dolor acné, ¿no es cierto? Puede haber un poco de flujito vaginal también, ¿no? Que hay que hacerse control. Todo esto tiene que ser con el control médico también, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo se puede poner el condón masculino, ¿no es cierto? Hay que lavarse bien las manitos, se saca de su envoltura, ¿no es cierto? Y de a poquito se pone que sea bien fijado al pene, ¿no es cierto? Y después se bota, ¿no? Y el condón femenino, como les decía, y a nivel del cuello del útero, a ese nivel se pone, ¿no? Y uno sabe más o menos a qué nivel ya está tocando el cuello, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de bien acomodarlo, ¿no? Eso el condón masculino como botón femenino. También hay tabletas y también puede haber el coito interrumpido, ¿no? Pero esto es muy, muy fuerte, ¿no? Porque la mujer está en pleno orgasmo y se retira la pareja, ¿no es cierto? Entonces le duele. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de relaciones. Eso es en cuanto hemos hablado de los métodos tradicionales, ¿no es cierto? Estos. Y los métodos, otros métodos tradicionales, tenemos los métodos mecánicos, ¿no? Ya está el bondón también que acabo de decirles. Estos tienen la afinidad de proteger contra el VIH, ¿no? El SIDA. El diafragma también, que les acabo de mencionar, ¿no es cierto? Tanto el condón masculino, pero hay otras que utilizan esponjitas, ¿no? Esponjas vaginales también. Hay otras se coloca como anillo, ¿no es cierto? Y permite liberar hormonas, ¿no es cierto? Que evitan que sea fecundado el óvulo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este condón? Si queremos un poquito analizar, es que es de bajo costo, de fácil uso, se consigue fácilmente, es accesible, ¿no? Una temporada había hasta en los colegios, incluso en los colegios también había, bueno, en la universidad, pero sí había. A las centralitas de cada piso había condones, ¿no? Creo que ahora ya no hay nada de eso. Se consigue fácilmente, es accesible, protege contra enfermedades de transmisión sexual, que hemos dicho, ocasionalmente puede reacciones alérgicas, ocasionalmente se alude a la insatisfacción sexual por disminución de la sensibilidad, o sea, no es lo mismo una relación natural que tener un plástico, ¿no? Que evita, o sea, no es la misma sensibilidad. Es por eso que muchos lo desechan, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado. Si una de esas personas son ustedes, entonces tendrían que evitar en lo posible, porque si la pareja no es conocida, cuidado que se estén enfermando después, ¿no? Interrupción en las caricias para colocarlo, ¿no? Protege hasta 95 al 98%. Ese es su grado de protección. Otros como artificiales son las píldoras anticonceptivas, ¿no? Estos todos los días se utilizan durante 3 semanas de cada mes. Se comienza a tomar a partir del primer día de la menstruación, en la misma hora, generalmente en la noche, a las 8 de la noche, aunque la menstruación dure menos de 5 días, ¿no? Se cuenta igual desde el primer día de las reglas, se coloca, se cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, las desventajas es que cuando hay diarrea la píldora pues no hace efecto, se pasa directamente si hay un cuadro gastrointestinal, ¿no? La persona puede olvidar o provoca un poco de dolor al principio, sí hay dolor de cabeza, náuseas, vómitos, pero después se va pasando ya. Con las nuevas tabletitas creo que ya no hay ningún problema, ¿no? Pero sí queda una incógnita, ¿no? De que hay niños con malformaciones, alguna cosa de estas, no sabemos qué porcentaje será o que presentan, la ciencia cierta no es sabe, pero bueno, es una de las desventajas, ¿no? 25% de las mujeres presentan en el primer ciclo y solo el 5% en el tercer ciclo.
ya va bajando. En el tercer ciclo prácticamente ya no duele. Entonces, la ventaja es que no hay disminución de menstruaciones dolorosas, no hay un sangrado excesivo, ¿no es cierto? Y el uso regular evita hasta el 99% de embarazos no deseados, ¿no? Ahora, puede haber problemas que evita la evolución y hay cambios en el endometrio, algunas consecuencias puede haber a ese nivel, ¿no? Pero no está tampoco bien estudiado. Lo que sí es que protege casi hasta el 100%, casi el 100%. Pero hay trabajos que muestran también de que se puede facilitar flujos vaginales por hongos. No es recomendable si se presenta cloasma en el embarazo, manchas en la piel de la cara, más asociado con viejos preparados, que actualmente es más raro esto, pero es bueno mencionar cuando ustedes tengan este tipo de problemas, es un ginecólogo que les cambia, ¿no? el esquema. Sangrado intermenstrual ocasional puede existir. ¿Quiénes son los que tienen que tomar la píldora? Mayores de 35 años. Generalmente, más bien los que no van a tomar la píldora son mayores de 35 años. Que fuman, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque eso produce vasoconstricción, ¿no es cierto? Y si hay estrógenos, puede producir flebitis, ¿no? O puede haber algunas manchas en la cara, enfermedad del hígado, ¿no? O la presión puede aumentar. O en diabéticos también, ¿no? No se puede dar la píldora, ¿no es cierto? O tiene que consultarse bien con el ginecólogo para ver hasta dónde puede beneficiarse la persona. Y si hay pérdida de sangre por genitales, también es una contraindicación, ¿no? De tomar la píldora. ¿Ya? Entonces también hay inyectables, que pueden ser de 1 mes o de 3 meses también. Es un método conceptivo que se aplica mediante inyección que contiene hormonas, que no dejan que el óvulo madure y salga el ovario. Y salga del ovario, ¿no? Además, evitan también que se prepare el útero para recibir al óvulo. Entonces, ¿qué hacen estas inyectables? Inhiben la ovulación también a nivel de la liberación de las hormonas folículo estimulante y luteinizante, ¿no es cierto? Y inhiben el crecimiento folicular. Sobre el moco también los hace más espesos, impenetrables por el espermatozoide, ¿no es cierto? Y sobre el endometrio haciendo hostil para la implantación del óvulo, del posible óvulo fecundado. Y alteran la motilidad intestinal, ¿no es cierto? Que fácilmente se puede perder el óvulo que ha sido fecundado. Hay inyectables de 3 meses también que tienen las mismas características. ¿Quiénes van a beneficiarse de esto o pueden utilizar? Mujeres de cualquier edad, pues no las adolescentes muy jovencitas o las que recién han tenido bebés, ¿no es cierto? Entonces, adolescentes años después de menstruación, 2 años después de la menstruación pueden utilizar, ¿ya? Las mujeres que dan de lactar después de 6 meses, ¿no? Entonces, esos 6 meses se les da la oportunidad donde produzca buena cantidad de leche porque el niño se beneficia, ¿no es cierto? Entonces, pero ya después de los 6 meses ya no está protegiendo la leche materna para el embarazo, entonces ya se puede utilizar inyectable, ¿no? Hay antecedentes de aborto, también eso es necesario tomar en cuenta. Las mujeres que tuvieron parto y no dan de lactar, también, ¿no? Ese es el de 1 mes, es igual que el de 3 meses, ¿no? A cualquier edad, mujeres que han tenido un aborto, mujeres que no dan de lactar a partir de la 3ª semana después del parto, mujeres que no dan de lactar durante los primeros 6 meses. ¿Ya? Entonces, este inyectable evita que se produzca, muchas mujeres hay mujeres que hacen, ya fácilmente pueden fecundar, no son todas, ¿no? Que esperan un tiempo. Entonces, es necesario tomar en cuenta eso, ¿ya? Si no están dando pecho, entonces se puede dar nomás, ¿no? Se puede poner el inyectable. ¿Está bien? O a veces hay bebitos que son muy prematuros, se han fallecido, ¿no es cierto? Por mala suerte han fallecido. Entonces, hay que esperar, ¿no es cierto? No vamos a dar
nada de esto. O sea, más bien, vamos vamos a esperar 3 semanitas, ¿no es cierto? Y poder poner ese inyectable, ¿no? Las mujeres que no dan de lactar durante los primeros 6 meses. Eso está bien. Eso hay que tomar en cuenta. No pueden usar las mujeres con sangrado vaginal, que no sea de su menstruación, ¿no es cierto? Mujeres con cáncer cervicuterino o otro tipo de cáncer. Sospecha de embarazo. Mujeres mayores de 35 y que fuman más de 20 cigarrillos por día, ¿ya? Porque hace eso que más bien hay problemas de varices, trombosis, alguna cosa de esto, de las flebitis más que nada, ¿no? Entonces, mejor no dar. Si está diciendo, no me ha bajado hace dos meses, entonces no le podemos aconsejar, ¿no? Y aquellos que fuman también más de 20 cigarrillos, igual, ¿no? Entonces la píldora del día después ha hecho un furor cuando ustedes se han debido, chiquillas se han debido escuchar a veces, ¿no? Pero se ha visto que no, ese es un tipo abortivo también, ¿no es cierto? Entonces, es cuando se les ha ido y no se han protegido, ¿no? Y o se han utilizado con anticonceptivos de forma correcta. Entonces se aconseja esto, pero no hay trabajos. Yo no he leído un trabajo, a ver si ustedes se encuentran donde sí esta píldora el día después ha sido útil y ha podido, bueno, la pareja se ha beneficiado, ¿no? Porque en este caso si había un niño, no debía pasar esto, ¿no? 72 horas después puede utilizarse, ¿no? También el levonorgestrel se llama esto. Hasta 78 horas después de haber tenido relaciones sexuales. Progesterona sintética que inhibe la ovulación, ¿ya? Ese es el progesterol. Previene la fertilización del óvulo. Ahí es donde actúa, no hace que el óvulo sea fertilizado. ¿Cuáles son los beneficios de los métodos artificiales? Las tabletitas en general, ¿no es cierto? Disminuyen los dolores, disminuye la posibilidad de cáncer y algunas enfermedades de mama. Eso también falta un trabajo de investigación a ese nivel. Nuevas generaciones de anticonceptivos son el Garaquete, es el desogenestrel de 75 microgramos. El Yasmin también es etinil estradiol de 30 microgramos más 2-pirenona, 3 miligramos. El Mercilón también hay, el etinil estradiol de 20 microgramos más desogestrel 150 microgramos. Inyectable puede haber la ciclofemina, la vestigina, el perlutan. Nuevas generaciones, y ustedes van a ver, cada vez la industria farmacéutica trata mucho de querer mejorar la utilidad de este tipo de tabletas, ¿no? Otro método es un método mecánico que se pone una T de cobre, es la antigua T de cobre que se colocaba a nivel del útero para que no sea fecundado el óvulo, ¿no es cierto? Y tenía un poder, ese cobre tiene un poder bactericida también que mataba, más bien espermicida, ¿no? Que mataba al espermatozoide también. O sea, esta T de cobre actúa sobre los espermatozoides, debilitándolos, los hace más lentos y evita que entre en las trompas. No se debe utilizar en cualquier edad, ¿no es cierto? Cuando hay enfermedades de transmisión sexual, no se debe utilizar, ¿ya? En partos recientes, porque se puede perforar, ¿no? El útero. Cuando está la madre, están dando de lactar, porque con las 2 mamadas, porque no se olviden que de alguna manera el útero se contrae cuando está dando de lactar la madre, ¿no es cierto? Y puede zafarse la T de cobre, ¿no es cierto? El aborto, porque es muy fiable todavía, está el lecho donde ha estado el niño o el óvulo ha sido fecundado y estaba, en el lugar donde estaba, todavía no ha terminado de cicatrizar, ¿no? Entonces, hay que esperar que pase por lo menos 1 año de promedio, ¿no? En la menopausia, ni pensar, ¿no? No se utiliza la menopausia. El cambio del endometrio del femenino también
En igual, ¿no? Si hay alguna alteración sospechosa, mejor no utilizar. Esta tiene una efectividad de 98% y durante 10 años como promedio se puede utilizar. Otro es el DIU, pero esta vez es ya el Mirena, parecido la T de cobre, ¿no? Pero que tiene el levonorgestrel, 52 miligramos tiene, ¿no? Es el DIU. Eh, eh, es una nueva generación, se llama el CIU y en realidad se llama, ¿no? Bueno, hasta aquí es una de la parte. No sé si alguien tiene preguntas hasta aquí. Y si no, tenemos aquí métodos artificiales que necesitan atención clínica, ¿no? Generalmente el colocar una T de cobre necesita atención clínica, ¿no? Cuando se utilizan estos dispositivos intrauterinos, cuidado, ¿no? Hemos dicho que cuando hay infecciones internas no utilizar, cuando hay algún sangradito que se ha producido tampoco utilizar, cuando son las reglas largas y abundantes, porque luego la vamos a poner pálida todo el rato a la futura mamá o a la mujer. Hay mujeres jóvenes que no tienen parto ni aborto, ¿ya? Entonces, para que los hombrecitos también participen de esto durante alguna temporada, ustedes deben tener alguna persona conocida. Han dicho, ¿por qué solo la mujer va a cuidarse? Eso es lo que se llama la vasectomía, ¿no es cierto? Este es el epididimo que les decía, ¿no es cierto? El espermatozoide se forma aquí en el testículo y viaja, ¿no? En este caso es corta, ¿no? Y prácticamente no hay el espermatozoide que vaya y después se deposite a nivel de la vagina de la mujer, ¿no es cierto? Tiene una efectividad del 98 al 99%. Y las que cuando se ligan las trompas, ¿no es cierto? En este caso aquí están los ovarios, ¿no es cierto? Las trompas se ligan, entonces tampoco va a haber ese óvulo que vaya a salir, ¿no es cierto? Y puede ser fecundado por espermatozoides. Entonces, también son las ligaduras de trompas, ¿no? Son los métodos quirúrgicos que tienen buena efectividad hasta el 99%, ¿no? En ambos tipos. Después van apareciendo otros métodos como el parche, ¿no es cierto?, que se coloca en el tronco superior, excluyendo los senos en la parte exterior del brazo superior, ¿no es cierto?, a nivel del abdomen también, en las nalgas también pueden ponerse, ¿no? Aquí en el dorso también. El anillo vaginal es una esponjita, es un anillito que se coloca a nivel de la entrada a nivel del cuello del útero, ¿no? La esponja vaginal también puede ser igual. El parche cutáneo ya hemos puesto, ¿no es cierto? Y otro es un implante que se realiza, ¿no? Como una varita se pone aquí a nivel subcutáneo, ¿no es cierto? Y este va liberando hormonas de manera que no se produzca la fecundación del espermatozoide, ¿ya? O del óvulo, la fecundación del óvulo. Tiene una 94, efectividad a 3 años, 94% tiene. El condón como esponjita 75 es muy bajo. Y el 99 es el anillo vaginal, ¿no? Tiene nada más. Ya hemos visto esto, cómo se puede colocar. Ahora, la mini píldora, la progestina, en más de 35 años, ¿no? Entonces se puede utilizar. Después se dice que las tabletitas engordan, pero no, hay ahora que son nuevos modelos que no permiten eso. En este caso hay que preguntar, ¿no?, al ginecólogo para ver hasta dónde es esto. ¿Ya? El retraso menstrual también, hay interrogantes de que provoca el cáncer, el retraso mental y que algunas veces se suspende y ya también, pero en estos casos hay que controlar al ginecólogo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo no se debe utilizar todos estos anticonceptivos? Cuando intervalos que sea menos de un año de un embarazo a otro, ¿no? En mujeres más de 40 años, ¿no es cierto? No, o sea, más bien, no embarazarse, eso es lo que quiero decir. Si son más de 5 niños, no embarazarse, tiene ya muchos niños, pues, ¿no? Adolescentes.
también porque son jovencitos que no saben y ellos mismos están terminando de crecer, ¿no? Hay antecedentes de que ha fallecido algún niño, ¿no? Hemorragias. Después, dolor de cabeza, contienen constante dolor de cabeza, alto riesgo de anemia porque tiene mucho sangrado, problemas de hipertensión arterial, problemas de diabetes, no deseo de embarazo. Esto es muy importante, la mamá tiene que querer tener un niño, ¿no es cierto? Y va, psicológicamente va a influir, ¿ya? Uso de contraceptivos, este es ¿no? Un trabajo que se hizo, ¿no es cierto? Creo que aquí hemos hecho. Deseo de embarazo, deseo de embarazo. ¿Cuántas eran las que tenían realmente deseo de embarazo? Nada más que eran 30% nomás, ¿no? Aborto. En este trabajo han vendido el aborto, el 30% han tenido aborto también. Igual los contraceptivos solamente el 30% se habían tenido, ¿no? Entonces, este gráfico nos muestra de que generalmente la mayoría de la población no quiere embarazarse, ¿no es cierto? Pero también su utilización es muy baja, ¿no? De contraceptivos. Entonces, cuanto es más joven, es más bajo, ¿no es cierto? Y después el deseo del embarazo un poquito mejora, ¿no? Más de los 32 años. Entonces, finalmente, hay mucho tabú que se hace hasta ahora, hay mucho tabú, ¿no es cierto? En forma inteligente había que tratar de utilizar estos diferentes anticonceptivos, ¿no es cierto? Y no nos olvidemos que el ser humano tiene derecho a la felicidad, ¿no? Y a veces nosotros confundimos la felicidad con solamente el placer de un momento, ¿no? Entonces, tenemos que estar seguros de que, bueno, no es un gustito nomás el que tiene que impulsarnos, ¿no? Sino que tratar de que realmente la persona o las personas estén de acuerdo, ¿no? Que se quieran, etcétera. Bueno, y si quieren esperar, tienen ahí muchos métodos como para poderse cuidar, ¿no es cierto? Pero sí no mal utilizando nuestros mismos genitales, ¿no? Porque en un momento se llega como si solamente fueran víctimas de sus genitales, ¿no es cierto? Y ellos se sienten mal, ¿no? Entonces, más bien es que todos tienen derecho a ser felices, ¿no es cierto? Y no despreciar lo que Dios nos ha dado sin fundamento, ¿no es cierto? Ya, hay personas que logran eso, ¿no? Yo tengo conexión, yo no tengo conexión. Todo el tiempo están ahí. Y busco personas solteras, busco personas que no sea casada, ¿no es cierto? Y ahí se va enredando las relaciones, ¿no? Sexuales. Y al final quien paga los platos rotos es el niño, ¿no? Que debemos protegerlo más bien y la sociedad a la larga. A ver, les voy a mostrar un tipo de anticonceptivo. Aquí vamos a ver. A ver, vamos a ver esto de los métodos anticonceptivos modernos. Okay.
No hay internet, creo, jóvenes. ¿Me están escuchando, chicas? Sí, doctor. Ah, ya, ya. Yo pensé que se había cortado la. No quieren. Pero vamos a ver una de estas. Mm. A ver, ¿cómo colocar un implante? Vamos a ver, ¿ya? Este doctorcito con su cara de yo no fui. Los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos son los métodos anticonceptivos más eficaces. Su eficacia se debe a que una vez insertados ejercen su efecto anticonceptivo independientemente de la acción de la usuaria, y esto hace que el olvido o los errores en la utilización del método anticonceptivo no comprometan la eficacia del método. Al ser métodos hormonales, además, los implantes subdérmicos de solo progestágeno pueden utilizarse en una serie de situaciones donde los métodos que contienen estrógenos, que son los métodos combinados, están contraindicados. Algunas de estas situaciones pueden ser la lactancia materna, las pacientes fumadoras, las pacientes hipertensas, obesas o incluso con factores de riesgo cardiovascular. Cualquier mujer que desee un método anticonceptivo puede ser candidata a utilizar el implante, y este se puede insertar incluso después de cualquier evento obstétrico, sea un parto o sea un aborto, permitiendo que la mujer controle efectivamente su descendencia. Los protocolos de inserción inmediata son estrategias importantes tanto para evitar los abortos recurrentes, los abortos a repetición o las complicaciones obstétricas relacionadas al embarazo.
En el siguiente tutorial describiremos la técnica correcta de inserción y retiro del implante subdérmico de una sola varilla, que es un método anticonceptivo que está diseñado para protegernos del embarazo durante 3 años y tiene la particularidad de que puede verse con la radiología convencional. Tanto la inserción como el retiro son procedimientos sencillos que están diseñados para realizarse en el consultorio, pero debemos tener ciertas consideraciones. Conocer la técnica correcta es fundamental para evitar lesionar estructuras tanto nerviosas como vasculares o para evitar una inserción profunda que puede complicar en el futuro el retiro del implante. Con una línea imaginaria, el epicóndilo medial y la línea axilar media, inmediatamente por delante del surco bicipital. Sobre esta línea, mida 6 a 8 centímetros a partir del epicóndilo medial en sentido proximal del brazo y marque un primer punto. Este será el punto de entrada de la aguja del aplicador. Tomando como referencia el punto anterior, mida otros 6 centímetros en sentido proximal y marque un segundo punto. Este punto le servirá como referencia. Tomando en cuenta que la longitud del brazo puede variar entre una y otra paciente, para identificar el lugar adecuado de inserción, puede dividirse el brazo en 3 tercios y colocar el implante en el tercio medio del brazo, sobre la línea imaginaria descrita anteriormente. Identificado el sitio de inserción, haga la antisepsia con movimientos centrífugos a partir del mismo. Infiltre 12 cc de lidocaína al 1 o al 2% inmediatamente por debajo de la piel, asegurándose de abarcar todo lo que será el trayecto del trocar. Tome el dispositivo de inserción, retire la cubierta de la aguja y verifique que el implante se encuentra dentro del trocar. Con un ángulo de 30 grados y haciendo contratracción con la mano libre inmediatamente por debajo del punto de inserción, permita que la punta del trocar atraviese la piel hasta quedar inmediatamente por debajo de la misma, en el tejido celular subcutáneo. Coloque el dispositivo de inserción paralelo al eje del brazo y traccione hacia arriba, alejando la piel de las estructuras subyacentes. Inserte la totalidad de la aguja en el tejido celular subcutáneo inmediatamente por debajo de la piel, teniendo especial cuidado de que la punta de la aguja no salga de nuevo a la superficie cutánea en alguna parte del trayecto. Elimine la tracción que realiza sobre la piel, permitiendo que el dispositivo descanse sobre la cara interna del brazo. Sin mover el dispositivo, desplace hacia atrás la pestaña violeta para que se retraiga la aguja y el implante quede en el lugar adecuado. Palpe el implante y pídale a la paciente que lo toque. Aplique un vendaje compresivo y manténgalo durante 24 horas para evitar la formación de hematomas. Coloque de nuevo la tapa sobre el dispositivo de inserción y descarte el aplicador según las normas de bioseguridad. Recuerde llenar la tarjeta suministrada con el implante registrando la fecha del procedimiento, la fecha en que le corresponde acudir para su retiro y el sitio donde fue colocado el implante. Pegue la etiqueta autoadhesiva en la historia de la paciente. Extremo proximal del implante, trate de que éste salga a través de la incisión. Tome el implante o el tejido fibroso que lo rodea con la pinza de Halsted. Con la ayuda de una gasa o de la hojilla de bisturí, diseque con delicadeza el tejido fibroso que rodea el implante hasta que vea claramente la superficie blanca nacarada del mismo. Una vez liberado del tejido fibroso, tarjeta de control y pegue la etiqueta adhesiva en la historia de la paciente. Entonces, ¿están viendo, han visto ustedes? Este es el último, el retiro no me hacías esto, ¿ya? El número del retiro no me hacías. Este es el implante, chicas, y cómo se puede, durante 3 años puede durar, ¿ya? Bueno, nos quedaremos hasta aquí. A no ser que alguien quiere comentar algo, alguna cosa. Entonces ya saben, ustedes van a tratar de hacer en esta práctica una orientación, pueden hacer ustedes mismos a sus amigas, ¿no es cierto? Hacen todo el resumen de lo que hemos hablado. Ustedes orientan a una persona que quería utilizar o quería que se le explique cómo se produce la fecundación o cómo ovula normalmente la persona y qué métodos hay para poderles, para poder regular la concepción, ¿no es cierto?
y un artículo revisan los últimos anticonceptivos que se está dando, o sea, cada vez hay renovación, ¿no es cierto? Y eso comentan un poco, ¿ya? Ese artículo. Entonces, vean, es un capítulo importante, pero también todo esto, lo que hacemos siempre tiene alguien más que está haciendo algo. Hay una nueva técnica, hay un nuevo anticonceptivo, que es esa alma, ese espíritu tienen que tener ustedes, de que saben la parte importante, pero también tienen que profundizar sobre el avance mismo de uso de anticonceptivos en este caso. ¿Ya? No se olviden hacer éxito y nos vemos la próxima clase, pues, jóvenes. ¿Ya? La próxima vamos a hacer medio ambiente, y eso nos corresponde. Y creo que quedan no sé cuántas clasecitas nomás y bueno, ya vamos a hacer el segundo parcial. Bueno, nos quedamos hasta acá. Si alguien tiene novedades, ¿cuándo es el segundo parcial? Me dicen porque un poquito el primer parcial le hemos tardado, ¿no? Creo que hemos sido los últimos en andar el examen en el primer parcial. Si hay dudas, alguna cosa, estoy en el hospital, en el CRIN estoy, de todas las mañanas. Y en la tarde también estoy en consulta externa, ¿ya? Bueno, jóvenes, hasta la próxima clase, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.